Bueno, Euge, hoy tenemos a Mario Vargas Llosa, Jorge Mario Vargas Llosa, Pedro también, Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, recientemente fallecido. Pero bueno, antes de hablar de él específicamente, voy a hacer una pequeña mención al Día Internacional del Libro, que fue el 23 de abril. Y bueno, se sabe que este homenaje se realiza para fomentar la lectura, reconocer las particularidades del idioma y reconocer también los derechos de autor. Bien. En realidad, esta especie de homenaje empezó en 1926 con la propuesta de un escritor catalán que lo que buscaba era justamente reivindicar al libro como objeto cultural. Pero bueno, con el transcurso de los años se decidió, en realidad fue en España, con el transcurso de los años se le propuso a la UNESCO, más específicamente la Unión de Editores Mundiales que depende de la UNESCO, que se hiciera un homenaje a nivel internacional. Y bueno, ahí se decide, en 1995, digamos, se impulsa este deseo de generar conciencia sobre la importancia del libro, del idioma y los derechos de autor. ¿Por qué se elige el 23 de abril? Porque ese día murieron tres grandes escritores de la literatura universal, tres grandes clásicos que aún hoy por hoy seguimos estudiando, analizando y leyendo en profundidad, que son Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y el Inca García Solávega. En el caso de William Shakespeare, sí efectivamente parece, según las fuentes, que murió este dramaturgo inglés el 23 de abril de 1616. En el caso de Cervantes, parece, no se sabe con exactitud si fue el 22 y bueno, fue enterrado el día 23 de abril también de 1616. Y algunos dicen que en el caso del Inca Garcilaso fue, no se sabe con exactitud si unos días más, unos días menos, hay distintas teorías, pero son todos muy próximos al 23 de abril. A ese momento, claro. Quien haya realizado la investigación, el 23 de abril de 1616, en eso sí coinciden en el año, que fue en 1616, bueno, días más, días menos, del 23 de abril. Entonces se elige esa fecha como simbólica, como Día Mundial del Libro, del escritor, del idioma y de los derechos de autor. Miguel de Cervantes, bueno, ya lo conocemos muchísimo más por El Quijote de la Mancha. William Shakespeare, el gran dramaturgo inglés, escritor de Otelo, de Hamlet, de Macbeth. Y en el caso del Inca Garcilaso de la Vega, que es un poco menos conocido, es era un escritor peruano, digamos que tenía sangre española y sangre nativa del Perú. Entonces es muy interesante, por ejemplo, leer sus crónicas, cómo analizar esta situación de ser mestizo y cómo en él, digamos, pongan ciertas reflexiones acerca de su realidad contemporánea. Muy, muy interesante las crónicas del Inca Garcilaso, la verdad que valen la pena y no son tan conocidas, no como en el caso de Shakespeare y de Cervantes, ¿no? Así que la propuesta es fomentar la lectura y reconocer al libro como el máximo objeto cultural, a pesar de que ahora han cambiado las formas de circulación, que ya estamos hablando de una digitalización, ¿no? Y la propuesta es esa, dar a conocer autores, sentarse a leer, compartir fragmentos literarios, y recordemos que en este momento se está desarrollando la Feria del Libro en Buenos Aires. Bien, toda la información, vale. Me encanta que recordemos y retomemos año a año esto del Día Internacional del Libro, que recordemos también para quienes tengan la posibilidad de poder pasar por la Feria del Libro. Son datos interesantes
para seguir pensando en este objeto cultural que, como yo soy de la vieja escuela, lo sigo prefiriendo en formato papel. Sí, me cuesta muchísimo, sí, totalmente. muchísimo. Me cuesta un montón leer así digital. La lectura electrónica. Artículos, algún cuento corto, pero después prefiero siempre el libro. Así que la propuesta está hecha, pero también habíamos asumido el compromiso de tratar de comentar algunas líneas sobre este autor peruano también, que se encuentra recientemente fallecido, pero que es un autor más allá de lo controversial que puede ser en lo político, desde la literatura es altamente reconocido como esos exponentes del boom latinoamericano. Exactamente, digamos, él desde lo político fue, digamos, un autor muy controversial, muy cuestionado. Bueno, hacia el final de su vida se arrepiente de haber sido político, dice él, porque según la mirada de la política saca a flote lo peor del ser humano. Termina diciendo eso por, bueno, todos los problemas que se le generaron cuando incursionó en la política nacional e internacional, o sea, en la política peruana y a nivel internacional también. Pero después, en lo que es su formación de escritor, bueno, él nació en Arequipa en 1936. Digamos, ya desde muy chico se empezó a dedicar a las letras, que tenía como una gran afición a la literatura, a la lectura, sobre todo de los grandes clásicos. Bueno, eso es algo en común que tienen los escritores por ahí más del renombre, de leer siempre primero a los grandes clásicos de la literatura universal. Él fue un escritor muy premiado, ganó el premio Nobel de literatura en el 2010, ganó el premio Cervantes, ganó el premio Príncipe de Asturias. También fue nombrado marqués de Vargas Llosa, eso por el rey de España, un título que otorgó el rey de España. Recordamos que los marqueses antes eran los que tenían bajo su gobierno, ahora es figurativo, ¿no? Varios condados. Eso era una marca, bueno, era un título nobiliario. En este sentido, en la actualidad es un título figurado, ¿no? Figurativo. Pero bueno, se lo otorgan. También tenía, además de la nacionalidad peruana, la nacionalidad española y la nacionalidad dominicana. Fue miembro hasta lo último de la Academia, de la Real Academia Española y de la Academia Peruana de Letras. Sus obras tienen que ver con esta cuestión del realismo mágico, muchas. Otras son más de carácter realista, pero bueno, está inscrito dentro de lo que se llama el boom latinoamericano, que bueno, en las particularidades del boom latinoamericano lo que observamos es que fue una de las pocas veces en las que Europa empezó a mirar a Latinoamérica. En general, digamos, Latinoamérica siempre toma como modelo en la cultura países europeos. Bueno, en esa oportunidad fue al revés. Empezaron los europeos a mirar a Latinoamérica y tomar nuestra literatura como modelo. Y bueno, ahí recordemos que tenemos Cortázar, tenés Borges, tenés, bueno, Vargas Llosa, tenemos García Márquez, Juan Rulfo. Después, o sea, todos escritores, Carlos Fuentes, José Donoso, todos escritores que de gran impacto, no solo en Latinoamérica obviamente, sino hacia otros continentes y sobre todo el europeo, que empezaron a tomarnos como modelo. Esa es una de las grandes características. Y bueno, y trataban en su literatura, en el caso de Vargas Llosa también, todo lo que es la problemática latinoamericana,
y hasta el continente, o sea, hasta los geográficos se analizaba de Latinoamérica en las descripciones de sus novelas, y todo lo que es la problemática de la Revolución Cubana, de distintas situaciones que se ven reflejadas en lo simbólico de lo literario. Y ahí aparece esto que decíamos hoy del realismo mágico, por si no recuerdan, en el realismo mágico lo fantástico convive con lo real, o sea, los personajes naturalizan los fenómenos sobrenaturales, no es que hay una escisión entre lo maravilloso y la vida cotidiana, sino que forma parte, sí, lo claro, fantástico de la vida de todos los días. Y, por ejemplo, si uno lee en un cuento de Cortázar o escucha una conferencia de las que él brindaba o en las entrevistas, él dice que no hay una ruptura entre lo fantástico y lo real, que está, digamos, lo fantástico en los intersticios de lo real, forma parte, no hay separación. Por eso los personajes de estos autores, como en el caso de Vargas Llosa también, no sé, sobre todo en algunas épocas, después ya se fue corriendo del realismo mágico, ya se volvió más realista. En ese tipo de novelas no hay una separación en los personajes, no se asombran por lo maravilloso, lo fantástico, sino que forma parte de lo cotidiano, de la propia vida, de lo cotidiano, ¿sí? Y bueno, eso tiene un poco que ver con mostrar la exuberancia de la naturaleza latinoamericana en cuanto a lo geográfico. También hay una cuestión ahí dando vueltas. Bueno, lo más significativo también es que escribió hasta prácticamente su fallecimiento. Bueno, también estuvo, digamos, candidateado en política varias veces, que bueno, hacia el final él no quiere ya saber nada más con esta cuestión, y bueno, por ahí hay expresiones que le han, digamos, han logrado que su figura fuera muy cuestionada desde ese punto de vista. Y bueno, les comparto algunas frases significativas de su obra, y es un autor que merece merece y vale la pena ser leído porque, bueno, muestra mucho de la cultura peruana, pero también de la cultura latinoamericana en general y de la cultura europea vista por un latinoamericano. Bien. Por ejemplo, su último libro también en su último cuento, que se llama Los vientos, hay una nostalgia también por el pasado. Eso es una particularidad de los escritores hacia el final de su vida, una nostalgia por el pasado que ya no está. Por ejemplo, en ese Los vientos se observa una necesidad de volver a los cines, por ejemplo en Madrid, que ya no están los cines como eran los cines de antaño, y bueno, y se van tejiendo una serie de historias a partir de esa análisis, se llama, que es el recuerdo, la mirada hacia el pasado. Así que, bueno, por ejemplo, tiene algunas cuestiones, aprovechando esto que fue el día del libro, reflexiones sobre la importancia de la escritura, de la lectura, y dice, por ejemplo, una frase que es muy famosa, que probablemente algunos la hayan escuchado, dice: cuando la realidad se vuelve irresistible, la ficción es un refugio de tristes, nostálgicos y soñadores. Bueno, ahí después de algunos ensayos reflexiona sobre esta cuestión de por qué escribir, ¿no? Entonces, muchas veces la escritura como refugio, como salvación, como el lugar de la utopía frente a las adversidades del mundo. Eso lo remarca en un montón de cuestiones. La escritura como un lugar de refugio. Si la realidad me resulta adversa, en la ficcionalización puedo mejorarla o puedo encontrar un espacio de protección. Eso es lo que nos dice. Bien. Y después
tiene toda una reflexión sobre esto de la escritura, que tal vez escribiendo se puede decir lo que con palabras no se puede expresar, también va en esa línea. Y dice, el mundo de la literatura, el mundo del arte, es el mundo de la perfección y es el mundo de la belleza. O sea, belleza en el sentido de ¿no? De mostrar otra realidad que contraria a veces a la realidad real, valga la redundancia, ¿no? Y después, en el caso de lo va mezclando con esta cuestión, son muy famosas las frases sobre la política, sobre todo el último tiempo, cuando ya reniega digamos, de su paso, ¿no? Y sí. demás. Dice, la política, incluso él compitió con Fujimori. Exacto. En Perú. Él pierde en la segunda vuelta con él. La política es una forma de maldad, así a ver. Tal vez, o sea, bueno, después para analizar, ¿no? Dice, la política es una forma de maldad, el mayor error que he cometido en mi vida. Y un arrepentimiento de haberse... Claro, la pasó re mal. Estaba muy enojado, evidentemente. Y después esta cuestión de... que bueno, él era muy de confrontar por ahí, era una persona de un temperamento muy educada, pero siempre de confrontar. Temperamental, claro. Y bueno, esta idea de que no hay que dejarse pisotear y en la política menos. Entonces dice, por ejemplo, un hombre no se debe dejar pisotear por nadie en esta vida y se trata de eso. Nunca te dejes pisotear por nadie, este consejo es la única herencia que vas a tener. Bueno, está todo este tema de la confrontación o no, eso lo analizan en ensayos sobre política incluso, y bueno, tienen muchos ensayos sobre el ser latinoamericano, que es lo que nos configura, que en eso también se puede asociar con el boom, ¿no? Que es lo que nos configura, nos caracteriza como latinoamericanos, claro. Y bueno, y ahí hace una diferenciación entre considerarse latinoamericano, hispanoamericano, todo un estudio de las palabras, es interesante. Y después, bueno, esto de que escribir es casi una dependencia, además de salvación es una dependencia, y incluso puede ser un servicio. Y después esta cuestión de la lectura, que en eso se parece a Bioy Casares o a Borges, que dice, aprender a leer es lo más importante que me ha pasado en la vida. Y bueno, en el caso de Bioy Casares, decía que parte de su amor a la vida se lo debía a su amor por los libros. Y para Borges, bueno, la biblioteca siempre fue un paraíso. Entonces como que está esta idea siempre del amor a la lectura, a la escritura, y a los libros. Y bueno, y esta cuestión del escritor comprometido se ve en él, esa tensión entre escribir para crear, para generar universos nuevos, o analizar la realidad social del momento, o bueno, hacer una especie de híbrido. Después recordemos también que él tiene una licenciatura en la Complutense. Él fue abogado, escritor, y realizó después un doctorado en letras. Así que tenía una vasta formación, y tenía, claro. Bueno, una licenciatura en la Complutense de España. Y bueno, y fue miembro que ya lo dije, miembro de la RAE, de la Real Academia Española. Así que es un escritor interesantísimo para leer. Bueno, pensemos que ahora están saliendo reediciones de sus obras, teniendo en cuenta el fallecimiento reciente, claro. Y bueno, y también para analizar su figura controversial en cuanto a la política. Pero bueno, ahí siempre volvemos al debate. ¿Qué analizó la obra? Analizó las ideologías del escritor, analizó todo. Y bueno, es lo que pasa siempre con las grandes figuras. Vale, me encanta que hayamos ido con este autor. Después cada uno de nuestros oyentes seguramente tendrá su posición, tomará eventualmente alguna posición en torno al mismo, pero acá buscábamos Vargas Llosa en su faceta de escritor, y la invitación es
a algo que me parece que más allá de su ideología política, que tiene que ver con esta idea del ser latinoamericano y de esta idea de un pasado y, ¿por qué no?, de un futuro común con Latinoamérica. Así que bueno, la invitación está hecha. Hay excelentes literatura de Vargas Llosa. Muchas se han transformado en películas, lo cual puede también resultarle más familiar este autor. Así que bueno, que nos animemos. Siempre es como más simple incluso la literatura escrita en nuestro propio idioma, que no ha tenido traducción, salvo algunas palabras que tienen que ver con la propia idiosincrasia o como el lunfardo nuestro, está el lunfardo de cada uno de los países de Latinoamérica también, ¿no? Claro, hay en algunos cuentos aparecen expresiones que son propias del Perú. Eso es interesante porque si uno lo relaciona, por ejemplo, con el Inca Garcilaso de la Vega, del que estábamos hablando hoy, el Inca en sus crónicas va explicando términos que son propios de la cultura peruana, ¿verdad? Es como una especie de... Las crónicas esas están bárbaras, como una especie de diccionario del momento, explicando palabras que son justamente de su idiosincrasia, y hasta hace una descripción geográfica. Estamos hablando de fines de 1500, principios de 1600. Así que hace todo un rastreo geográfico. Fíjense que la cantidad de años de diferencia entre un autor y otro, y cómo el tema de la geografía latinoamericana lo sigue como impactando, ¿no? Y es este uso de los términos. Y una cuestión que me olvidé decir es que en el caso de Vargas Llosa es uno de los pocos escritores que perteneció a la Academia Francesa de Letras sin haber escrito en francés. O sea, hablaba perfectamente francés, pero no había escrito literatura francesa. Sin embargo, lo recibieron, o sea, le hicieron miembro de número de la Academia Francesa. Eso es llamativo también. Y bueno, la propuesta está vigente. Ahora van a reeditar un montón de sus obras. Es como para analizar más que nada nuestra cultura, la cultura latinoamericana o hispanoamericana, según quien la mencione, como se la catalogue según qué teórico, digamos. Exacto. Bueno, Vale, nos tenemos que despedir. Nuestro tiempo de literatura se nos ha ido. Agradecerte, como siempre, por estar ahí del otro lado, por ser nuestra profe de filosofía y literatura, por acercarnos, por hacernos tan amenos los autores y los libros. La agradecida soy yo, porque lo que buscamos es hacer que la literatura circule y que se acerquen a los textos, a las reflexiones. Ese es nuestro objetivo. Así que muchísimas gracias y que tengan una muy, muy linda semana.